Te damos la bienvenida a una nueva temporada del podcast de La Biblia a la Vida. Nosotras estamos felices, Charvela, de poder regresar. Así es. De estar compartiendo con ustedes en una nueva temporada, que estamos muy contentas y como muy emocionadas de lo que viene con esta nueva ciclo, ¿verdad? Desde la Biblia a la vida. ¿Cómo estás, Charvela? Yo estoy bien y emocionada también. Te cuento que a mi alrededor hay algunas mujeres que me preguntaban, pero ¿y cuándo es? ¿Cuándo es que vuelven? ¿Cuándo es que vuelven? Y yo digo, bueno, pero ponte al día con lo que has dejado de oír, así que no me extrañes. Así hubo una mujer que me dijo, mira, ya yo escuché todos los episodios, ¿cuándo es que vienen más? Porque ya yo no tengo que oír. Y yo, bueno, pero hay otros podcasts muy buenos que puedes, ¿verdad?, consumir y pueden apuntarte a la palabra. Pero la verdad es que para nosotras es un privilegio estar por aquí compartiendo con ustedes y con esta nueva temporada que hemos estado orando, que Dios la use, Amén. Que pueda ser de bendición para tu vida, que pueda encontrarte ahí en tu lugar de necesidad, a donde Jesús es experto en encontrarnos a cada una de nosotros. Así es. Entonces, Charvela, yo creo que antes de comenzar, o bueno, para comenzar, porque esto es parte, ya comenzamos. Ya comenzamos, sí, hace ratito que comenzamos. Para continuar. Para continuar, muy bien. Vamos a explicar un poco de qué es lo que vamos a estar haciendo en esta nueva temporada, porque esta nueva temporada es diferente a lo que hemos hecho anteriormente. Y es diferente porque, bueno, en la temporada pasada nosotros agregamos algo que fueron 3 estudios del libro de Ageo, que si todavía no lo has visto, pues te animamos a que regreses y puedas hacerlo también en alguna oportunidad. Pero en esta temporada, Charvela, lo que vamos a estar haciendo, bueno, Charvela ya lo sabe, pero para ustedes que nos están viendo y escuchando, es que vamos a estar recorriendo el libro de Santiago y toda la temporada, cada uno de los episodios va a estar basado en diferentes temas de la carta de Santiago. Sí. No vamos a ver el libro de manera completa, verso a verso, como una especie de estudio, pero lo que hicimos fue seleccionar algunos temas que vamos a ir recorriendo a través de esta carta que es tan buena y que ha ministrado tanto mi vida y la vida de Charvela también. Es una carta con la que hemos tenido como mucha interacción. Mucha interacción, ¿verdad? Y yo creo que esto que vamos a hacer ahora honra mucho el nombre de nuestro podcast, porque vamos a ir a la Biblia. Ajá, de la Biblia a la vida. De la vida, porque Santiago es uno de los libros. Así es. Prácticos. Y justamente por eso, ¿verdad? Quisimos elegir la carta de Santiago. Porque Santiago es una carta que nos invita a poner nuestra fe en acción. Así es. Es como esta fe de calle. ¿Cómo le ponemos piernas a la fe? Y entonces salimos a vivirla. Y es una carta, Charvela, que es muy interesante, que para algunos es una carta que hasta le ha hecho ruido. Sí. Por ejemplo, Martín Lutero decía que la carta de Santiago era una carta de paja, porque cuando él la comparaba con todas las cartas del apóstol Pablo y el nivel de teología y profundidad, él veía esta carta como una carta de paja. Y algunos se confunden porque dicen, óyeme, pero es que en esta carta no hay teología, porque lo que tiene son muchos imperativos, en esta carta no hay evangelio, porque lo que tiene son muchos mandatos. Pero cuando nosotros nos acercamos a la carta de Santiago de la manera correcta, ciertamente sí tiene muchos imperativos, porque es un llamado a poner nuestra fe en acción. Pero nos damos cuenta de cómo Jesús está ahí, aún detrás de cada uno de esos imperativos, siendo Él el que los cumplió, cada uno de ellos por excelencia, y que lo cumplió a la perfección. Entonces vamos a estar viendo la carta de Santiago de esta manera y vamos a estar viendo algunos temas también que están muy relacionados a nuestro día a día. Vamos a ver el tema de las pruebas, vamos a ver el tema de las tentaciones, vamos a ver el tema de los conflictos, que eso no tiene nada que ver con nosotras, eso de los conflictos, nunca. Y vamos a estar recorriendo otros temas a través de esta carta de Santiago. Así que es. Y como tú dices, Patricia, a mí me encanta la carta de Santiago porque es como si yo estuviera diciéndole a mis hijos, esto, aquello. Y uno hace eso con los muchachos, esto, aquello. Y Santiago de la misma forma como que nos instruye y nos dice, esto, aquello. Y a mí me gusta eso porque le asiento una de las cartas del Nuevo Testamento más prácticas que podemos encontrar. Y bueno, vamos a conocer un poquito del autor, quién era Santiago. Y no sé si tú sabías, tú sabías porque tú escribiste un estudio de eso, pero quizá algunas de las que nos están viendo no sabían que Santiago era hermano de Jesús, hermano, hijo de María. Y muchas pudieran decir, pero ¿cómo? Si en la Biblia en ninguna parte se cita a un Santiago como hermano de Jesús. Y lo que vemos por ejemplo, en Marcos 6:13 y en Mateo 13, cuando
habla de los hermanos de Jesús y dice los nombres de ellos, no vemos un Santiago. Lo que vemos es que dicen, ¿acaso, refiriéndose a Jesús, decían, ¿acaso este no es el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Por ningún lado vemos un Santiago. Y también Judas, que no sé si ustedes también sabían, pero el autor de la carta que se llama Judas también era hermano de Jesús. Y él lo dice en Judas 1, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. O sea, Judas y Jacobo eran hermanos, pero en ningún lado habla de un Santiago. Y por eso acreditarle esta carta a Jacobo, el hermano de Jesús, dio trabajo, Patricia. Dio mucha agua de beber, y aunque fue la primera carta que se escribió del Nuevo Testamento, porque se escribió bastante temprano, fue la última en ser recibida por el canon, la última en haber sido reconocida como palabra de Dios para los creyentes de la fe cristiana. Y se entiende que Santiago fue escrita alrededor del 44, 49 después de la era de nuestro Señor Jesucristo. Sí, y la verdad que todo eso que tú mencionas, Charbel, es muy interesante, porque es bueno como profundizar un poco en estas cosas, y al final, cuando nosotros abrimos nuestra Biblia y vamos a ir a esta carta, justamente nosotras estamos hablando aquí de la carta de Santiago, no estamos hablando de la carta de Jacobo, pero entonces la pregunta es, ¿qué pasó ahí con el nombre, verdad? Como que ¿cómo eso fue un apodo? Sí. ¿Qué fue lo que pasó ahí con el nombre? Y bueno, para explicarte un poquito por qué nosotros llegamos de Jacobo a Santiago, que es lo que tenemos hoy, yo voy a citar unas mejores palabras que las que yo te puedo decir de un autor, sí, claro, de un autor muy especial, que escribió un artículo sobre este tema de cómo nosotros llegamos del nombre de Jacobo a Santiago, y ese autor es mi queridísimo esposo, Hiram Amnum. Está parcializado, Patricia, no, pero está bien, te lo vamos a tomar, claro, porque en verdad es que el artículo es muy bueno. Y está bueno. Y está tan bueno que lo vamos a dejar en la descripción. En la descripción. Aquí en el video tú puedes encontrarlo debajo en la descripción si quieres leer más y tener más información sobre esto. Pero te voy a leer lo que dice Jairo sobre esto. Dice, en el original griego, el autor se identifica como Jacobos, la versión helenizada del nombre de Jacob, el hijo de Isaac, y era un nombre más o menos común entre los hebreos. Jacob en hebreo es más bien pronunciado como Jacob, pero en latín, el idioma religioso más común por casi 10 siglos. El nombre era Jacobus. Y por supuesto, al ser uno de los autores de la escritura, la Iglesia Católica canonizó a Jacobo como San Jacobo, o en latín, Sanctus Jacobus. Ya puedes ver cómo este compuesto devino de Sant Jacob. ¿Y te suena? Y al poco tiempo terminó siendo una sola palabra, Santiago. Así, el medio hermano de Jesús pasó de Jacobo a San Jacobo a Santiago en español. Entonces aquí hay como una breve explicación, ¿verdad?, de cómo nosotros llegamos de este nombre a lo largo de la historia de Jacobo al nombre de Santiago, que es lo que nosotros tenemos y lo que usamos hoy en día. Porque cambian mucho los nombres, Patricia. En el tiempo los nombres y los apellidos pasan muchísimo. Yo vengo de unos descendientes de personas libanesas. El nombre, cuando llegó aquí al país, le dieron un cambio. Una transformación. Y hoy en día hay apellidos que son árabes que tienen nombres latinos. Pero es eso mismo que pasó con Santiago. Es una transformación en el tiempo que termina así, diferente. Poniéndose diferente en el tiempo actual. Sí, pero queríamos que tuvieras una idea, ¿verdad?, de por qué fue que tuvimos este cambio. Entonces, en este episodio, ya a partir de ahora, lo que nosotros vamos a hacer es que nos vamos a concentrar en el versículo número 1 de la carta de Santiago. Y tú dirás, wow, todo el resto de un episodio en un solo versículo. Sí. Pues ya verás. Permíteme leerte, lo dice el versículo 1 de Santiago. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Y así comienza la carta de Santiago, y vamos a estarnos concentrando en este versículo. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a ir como de atrás para adelante, ¿verdad? Y lo último que nos dice este versículo es que está dirigido a las 12 tribus que están en la dispersión. Y cuando nosotros estamos viendo quiénes son estas 12 tribus, pues es una carta que está siendo dirigida a judíos que vivían fuera de Israel. Es una carta dirigida a creyentes, y esto es muy importante, Charbela, porque para nosotros poder entender el desarrollo del resto de la carta y muchos de los temas que nosotros vamos a estar viendo hoy, tenemos que darnos cuenta de que esta carta
casi en su mayoría ha sido dirigida a creyentes, estos creyentes que estaban fuera de Israel, que habían sido dispersos por la persecución, y por eso él dice ahí a las 12 tribus, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tengamos esto en cuenta a la hora que vayamos continuando haciendo nuestro estudio y que podamos ver también la naturaleza de esta carta. Así es. Es una carta en la que nosotros recibimos hoy a través de la carta de Santiago muchas instrucciones de diferentes temas. Hay otras cartas, por ejemplo, como cartas de Pablo, donde Pablo está apuntando específicamente a situaciones que está viviendo la iglesia en ese momento. Y bueno, obviamente todo lo que está diciendo la carta es útil para nosotros hoy, porque su palabra está viva y permanece en el tiempo. Pero esta carta de Santiago es como que va apuntando a temas diferentes, temas específicos en los que nos llama a la acción y a poner nuestra fe en práctica también. Buenísimo. Bueno, y como dijiste, comenzaste para atrás, para adelante, pero vamos ahora al principio. Al principio, claro, hay que volver. ¿Y cómo se describe, cómo se presenta Santiago en esta carta? Dice de primera, así dice, hermano de Jesús. Santiago, hermano de Jesús. O dice Santiago, hermano de Dios hecho hombre. No sazónalo, dice eso. sazónalo. Sí, ¿no? Porque si yo, ¿verdad? Claro. Hubiese hecho eso, pero no. Él se describe como Santiago, siervo de Dios. Y me gusta mucho cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, porque en vez de poner siervo, pone esclavo. Porque en el original la palabra que aparece ahí es doulos, y es un esclavo por amor, un esclavo voluntario. Y me llama mucho la atención que aún él siendo el hermano de sangre de Jesús, él se presentara como Santiago, el esclavo del Señor Jesús. Y si nosotras somos sinceras, Patricia, yo no sé si tú tienes a alguien importante al lado, o si tú fueras, por ejemplo, hermana del presidente o hija de alguien muy famoso, de un artista, o hermana quizás de alguien, tú quisieras que inmediatamente a ti te relacionaran con esa persona, ya sea por tu apellido o por el físico, lo que sea. Nosotros siempre queremos estar como pegaditos de la gente importante, porque en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra humanidad, en nuestras inseguridades, a nosotros nos gusta que nos relacionen con aquel que es famoso. Pero desde ya vemos a este hombre dándonos una cátedra de humildad, porque él no se llama el hermano de Jesús cuando escribe esta carta, sino que de primera instancia, lo primero que él dice es: yo soy Santiago, el siervo de nuestro Señor. Y eso a mí me confrontó bastante, porque él no hizo uso de su parentesco para hacer que esta carta se leyera más rápido o que tomara más importancia, sino que simplemente dijo: quien está escribiendo es Santiago, un esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me encantó eso. Sí, eso la verdad que es hermoso lo que nosotros encontramos en ese verso. Y fíjate, Charvela, que si Santiago hubiese dicho desde el principio, yo medio hermano de Jesús, pues ya está claro, ya no hay lío con lo de si quién es el autor ni nada. Eso hubiera estado claro. Y también él hubiera dicho medio hermano de Jesús, y bueno, los oídos hubiesen sido captados inmediatamente, porque dice: óyeme, ¿no? O sea, el medio hermano, este tiene cosas especiales que decir, este está pegado aquí. Es una expresión muy dominicana, es así. Pero tú creo que entienden la idea y el concepto detrás. Pero fíjate que no solamente que Santiago no dice que es medio hermano de Jesús, él tenía otros aspectos curriculares, si podemos decirlo, que él pudo haber agregado y no lo hizo. Él pudo haber dicho, por ejemplo, que él era el líder de la iglesia de Jerusalén, como nosotros vemos, por ejemplo, en Hechos 12 en adelante. Y eso es real, eso está ahí. O que él pudo haber dicho, como Pablo hablaba de él, como una columna de la iglesia. Pero en ningún momento él apuntó a ninguna de estas cualidades, porque delante de quien era Cristo, es como que para Santiago todo esto pierde valor. Así es. Todo esto pierde interés. Nada de esto importa. Lo que importa es que yo soy un esclavo de Jesús, y a eso él apunta. Y como tú mencionabas, revela el corazón tan humilde que tenía este hombre y tan enfocado en Jesús. Y mira, Patricia, desde este pequeño verso, que no es tan extenso como hay otros versículos en la Biblia, nosotras podemos sacar varias aplicaciones prácticas para nuestra vida de la fe, viendo ya la humildad de este hombre y lo que estaba pasando en su vida, esta conversión que él tuvo y que se llamó siervo, esclavo de nuestro Señor Jesús. Y nosotras como cristianas podemos aprender varias cosas de él. Y la primera que yo quisiera señalar es que a veces
la familia nuestra, la familia sanguínea de nosotros, probablemente no esté de acuerdo con nuestra forma de llevar la fe. A veces nos llaman hasta radicales, nos llaman extremistas. Claro, el que no conoce la Biblia del Señor pudiera tener esa percepción, pero para alguien, por ejemplo, que el compromiso de los domingos es algo esencial, y que le diga a su familia, mira, yo no puedo salir tantos fines de semana seguidos porque yo tengo un compromiso con la iglesia. La familia y los amigos no lo entienden. Entonces, a veces nosotros podemos recibir este rechazo por nuestra fe, como quizás lo vivió nuestro Señor Jesús con sus hermanos, porque debemos de recordar que su familia no creía en Jesús, y su familia quizás con toda esta actividad que Jesús estaba llevando, en un momento dijeron, está fuera de sí. Y quizás mucha de la familia que nos rodea pudiera decir, esta mujer está fuera de sí. ¿Cómo es posible que los domingos, todos los domingos hay que estar en la iglesia o hay que leer tanto la Biblia? Entonces, aprendamos de la vida de nuestro Señor Jesús. Miren este Santiago, cómo quizás fue parte de esa comunidad que le dijo a Jesús en algún momento, tú estás fuera de sí. Y esa es una de las enseñanzas. Pudiera pasarnos eso a nosotros. Y tú sabes que hay otra cosa que podemos ver ahí de este pasaje y de la vida misma de Santiago. Como tú mencionabas, nosotros vemos que Santiago no creía en Jesús al principio. O sea, él era un incrédulo de ese Cristo que él tenía viviendo en su casa, viendo de primera mano, ¿verdad? Todo lo que este hombre tan extraordinario era y tan extraordinario hizo. Y una de las cosas que nosotros quizá podemos aprender de la historia de Santiago, ¿verdad?, es que no nos desanimemos cuando no veamos conversión en nuestro entorno y aquellos que están cerca de nuestra familia. Es muy fácil que cuando nosotros estamos, ¿verdad?, en la fe y estamos todo el tiempo predicando el evangelio, queremos dar testimonio, pero nosotros vemos que lo que recibimos de la familia, en lugar de venir a los pies de Cristo, es como un rechazo. Uno puede tender como a desanimarse y a pensar como que, bueno, que no hay esperanza, no hay más nada que hacer. Y es importante, volviendo al caso de Santiago, que sus hermanos, ¿verdad? Santiago no creía en Jesús. Y tú pudieras preguntarte, ¿pero por qué no creía? No podemos decir que no era porque Jesús no sabía articular el evangelio, siendo verdad él mismo la encarnación y su obra perfecta también. No porque no conociera las escrituras, porque de él apunta toda la escritura. A él apuntan la ley y los profetas. No podemos decir que Jesús no conocía la palabra. No podemos decir que Jesús no estaba dando buen testimonio tampoco, porque su vida fue perfecta en todo tiempo, sin pecado alguno, sin mancha alguna. Entonces, si no era un problema de articular el evangelio, si no era un problema de testimonio, ¿qué era lo que pasaba? Y es lo que tú y yo necesitamos recordar, y es que la palabra misma nos enseña que la salvación es del Señor. Así es. Y es Dios quien abre los ojos, es Dios quien abre el entendimiento. No es nuestro obrar lo que produce una conversión en aquellos que están a nuestro alrededor. No es mi predicación, no es ni siquiera mi vida. Todo eso sirve como un instrumento para apuntar a aquel que necesitamos apuntar. Pero al final yo tengo que recordar que quien abre los ojos y quien abre el entendimiento es Dios. Así es. A su tiempo perfecto. Y eso es algo que yo debo descansar en Él. Así que si tú tienes familia a tu alrededor que todavía no conoce, no pierdas la fe, sigue orando por ellos, intercediendo delante de aquel, ¿verdad?, que puede abrir los ojos y puede abrir el entendimiento de esos que están a tu alrededor. Así es, Patricia. Hay otra enseñanza que de forma particular ha ministrado mucho mi corazón desde el momento que estudié la carta a Santiago. Es saber que como creyente yo no puedo parar de dar buen testimonio y de señalar las cosas que tengo que señalar con la palabra de Dios como base, de decir lo que tengo que decir, de crecer en la fe. ¿Tú sabes por qué? Porque cada una de nosotras tiene un Santiago alrededor. ¿Y por qué yo digo eso? Que cada una de nosotras tiene un Santiago al lado. Y es que cuando tú lees la carta de Santiago, tú te percatas que en ella hay mucho contenido del Sermón del Monte de Jesús. Y Santiago viene y lo cita. ¿Qué quiere decir eso? A mí es una interpretación personal, pero entiendo que este hermano estuvo en desacuerdo quizá con Jesús porque no era creyente, dice la Biblia, tú acabas de decir que sus hermanos no creían en él. Pero Santiago se sentó, Jacobo se sentó probablemente a escuchar a Jesús, a verlo actuar, a verlo vivir. Y se le quedó grabada la palabra que Jesús decía en su corazón, porque la vemos replicada aquí en el libro de Santiago. Y es probable, Patricia, que
Santiago conoció a Jesucristo como Señor y Salvador, y se hizo su siervo y su esclavo. Una vez Jesús resucitó. Creo que eso está en 1 Corintios 15:7, que dice después que se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Quizás ese fue el momento de su conversión. O sea que mientras Jesús dictaba el sermón del monte, Jacobo no era creyente, pero la palabra de Dios permaneció en su corazón. Y nos lo dice Isaías 55:11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Dios usó esa palabra del sermón del monte para que cale, para que llegue al corazón de Santiago y la usó en el momento que él quiso. El Señor tocó el corazón de este medio hermano de Jesús después de que él resucitó. Y puede que alguien que esté a nuestro alrededor, que nosotros tengamos años predicándole, años dándole testimonio, y no se convierte. El Señor es soberano, tendrá su tiempo, pero no dejes tú de hacer tu trabajo, porque cualquiera de nosotras tiene un Santiago observándonos alrededor. Y así mismo, como tú dices, Charvela, como en nuestra vida puede servir de testimonio, puede apuntar en nuestra manera de vivir a Cristo Jesús con aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Y yo pienso, por ejemplo, en el pasaje de 1 de Pedro 3, del 1 al 2, donde le está hablando ahí Pedro a esas esposas que están casadas con maridos inconversos, ¿verdad? Que tienen a persona ahí que no conoce bien cerquita, como un marido que está ahí lado a lado. Y oye lo que le dice Pedro. Pedro dice, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. O sea, Pedro está apuntando ahí a una manera de vivir diferente, una manera de vivir, un testimonio que le diga a estos maridos, esta mujer tiene algo diferente. Esta mujer recibió una transformación que yo no puedo darle explicación a qué es lo que está pasando. Y es importante, Charvela, que nosotros veamos que esta transformación de la que estamos hablando y este testimonio del que estamos hablando, no te estamos diciendo que es algo externo meramente, porque lo contrario sería legalismo. Es que es una transformación del corazón, el corazón transformado, el corazón cerca de Cristo, el corazón que conoce la palabra, que vive eso que ha creído y que eso que ha creído sale de adentro hacia afuera. Y ese es el testimonio que tiene un impacto, ¿verdad?, en la vida de aquellos que están a su alrededor. Y hay una cosa más, Charvela, que a mí me gustaría agregar con relación a esto de Santiago y este primer verso de Santiago. Y es, sí, ciertamente aprendemos mucho de él, de su humildad, de lo que nos enseña, ¿verdad?, que implica que cualquiera puede tener un Santiago cerca, un Santiago alrededor. Pero hay algo que yo no quisiera que perdiéramos de vista y es el hecho a quien Santiago mismo está apuntando. Porque cuando Santiago viene y se llama a sí mismo siervo y esclavo de Cristo, lo que él está mostrando es que hay uno mayor que él. Él está mostrando, y el punto de él mismo no es necesariamente apuntar a su propia vida, sino apuntar a lo inigualable de Cristo, a lo incomparable que es nuestro Señor, a alguien tan grande que él no puede decir otra cosa. Entonces, Santiago, su vida nos enseña, sin lugar a dudas, pero su vida también nos enseña que hay uno mayor, hay uno más grande, hay uno a quien tú debes mirar, hay uno a quien tú no debes perder de vista ni un segundo, porque no hay nadie como Cristo. Así es, Patricia, y con eso queremos cerrar. Y que tú misma te preguntes, te cuestiones, ¿estoy yo viviendo a la altura del llamado que se me ha hecho? ¿Estoy yo preparándome en la palabra? ¿Estoy yo creciendo espiritualmente? ¿Estoy corriendo la carrera de la fe con los ojos puestos en Jesús? Si ese no es tu caso, bueno, este es el momento entonces de comenzar a vivir esa vida de una forma que glorifique a aquel que te llamó y que tú puedas prontamente decirte, tu nombre, esclava de Jesús.